Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Resulta que, como yo les mostré, ¿cierto? Esto es un árbol de sintaxis abstracta, ¿cierto? Pues que es de tipo de dato, el primero que le encuentra. Yo por eso coloqué el programa, ¿cierto? Es por esa razón, ¿cierto? Entonces, bien, muchachones y muchachones. Entonces, voy a definir una función, ¿cierto? Voy a llamarla evaluar programa, ¿cierto? Y voy a ponerle que reciba, ¿cierto? Un programita, ¿cierto? Y entonces, que por ahora muéstremelo, ¿cierto? No hagamos nada más, ¿cierto? No hagamos nada más. Sencillamente muéstreme lo que llega y ya está, ¿cierto? Entonces, voy a poner aquí en vez de eso, voy a mandarle a evaluar programa. Voy a enviarle el programa que entra. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a desglosar esto. Voy a ponerle de una vez acá abajo interpretador, ¿cierto? Interpretador, ¿cierto? Interpretador. Entonces, vamos a ponerle esto acá de una vez para que quede bien melo. Entonces, el interpretador. Listo. Entonces, pongamos declaración, punto y coma, declaración. Entonces, y, dos puntos igual a 3, punto y coma, p, dos puntos igual a 4, ¿cierto? ¡Wow! ¿Verdad, Carlos? Acuérdate, lo primero es que, pues, esto va entre paréntesis, ¿sí o no? Esto va así. Listo. Entonces, muchachos, chan, chan, ahí está, ¿cierto? Entonces, yo recibo es un programa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pillana. Voy a coger cases, ¿cierto? Programa, PG, ¿cierto? Entonces, el único caso que hay es una declaración, el único caso es a program, ¿cierto? Que esto va a recibir una declaración, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a llamarlo evaluar, declaración y envíeme el DCL. ¿Por qué? Entonces, muchachos, observen, esto es un programa, ¿cierto? Y dentro de sí tiene una declaración. Entonces, observen, voy a cases programa y saco la declaración. Y voy a crear otra función que se llama define declaración, ¿cierto? Entonces, bueno, falta cerrar el ámbito. Entonces, define, ¿cierto? Evaluar declaración. Entonces, lambda, esto recibe una declaración. ¿Y qué va a pasar? Cases, ¿cierto? ¿Cómo llama el data type? Declaración, ¿cierto? Cases, declaración, dec. Entonces, ¿qué casos hay? Entonces hay tres variantes. Variante número 1, ¿cierto? La variante número 1. Declaración tipo 1, ¿cierto? Declaración tipo 1 que recibe. Entonces, analicemos. Recibe una declaración y una declaración. Entonces, él recibe dos cosas. Declaración 1, declaración 2. Por ahora, hágame una lista con declaración 1 y declaración 2. No quiero más. Declaración tipo 2, ¿cierto? Entonces, observemos que recibe. Recibe una expresión y una declaración. Y esa es lo que vamos a hacer. Recibe una expresión y una declaración, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una lista con eso. Por ahora. Y declaración tipo 3, ¿cierto? Recibe. Declaración tipo 3 recibe. Miremos. Una expresión y una declaración. Entonces recibe una expresión y una declaración. Y él viene leads, ¿cierto? Voy a hacer por ahora una lista, ¿cierto? Así poco a poco los voy a ir desglosando. Entonces, miren lo que va a pasar. Meto esta declaración, ¿cierto? Que yo hice acá. Y miren lo que va a pasar. Miren que me crea una lista, ¿cierto? Con esta primera, con declaración y, ¿cierto? Y la estructura tipo 3. La estructura, pues, tipo 3. Miren acá. Estructura, perdón, expresión tipo 2. ¿Qué es expresión tipo 2? Expresión tipo 2 es un número y el número que recibe es 3. Y declaración tipo 3, bueno, P, struct, bueno, listo. Entonces, este tipo de declaración, ¿cierto? Me va, entonces, ¿qué hacemos con estas declaraciones? Entonces yo, como es una declaración, entonces yo puedo enviarla, ¿cierto? Evaluar, puedo desbaratarla, evaluar, ¿cierto? Como esto es una declaración, ¿cierto? Declaración de 1, todo lo que es declaración, pues se lo envío de forma recursiva a la función que lo procesa. Evaluar, declaración de 2. Por ahora voy a manejarlo así. ¿Es claro hasta lo que he hecho el momento, muchachos? Estoy tratando ya con el árbol de sintaxis abstracta. Como de 1 y de 2 son declaraciones, pues voy a enviarla a la misma función que las procesa, ¿cierto? De forma recursiva. Cuando usted encuentra el mismo tipo, pues envíelo a evaluación recursiva y ya está. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? ¿Preguntas?
Declaración 3 es diferente, creo. Declaración 3, a ver, declaración tipo 3. Miren, declaración tipo 2 recibe una expresión y una declaración. Y este recibe un identificador igual a una expresión. Entonces, todo lo que sea declaración tenemos que mandarlo de forma recursiva, ¿cierto? Porque esta expresión, ahí sí tienes razón, identificador igual a expresión, ¿cierto? Él recibe un identificador y una expresión, sí, tienes razón. Esto es un identificador y esto es una expresión. Tienes toda la razón allí. Un identificador y una expresión. Profe, ¿me Entonces, puedes explicar esa última parte de evaluar declaraciones? ¿de qué? ¿De qué? No lo entendí. Hablo muy suavecito. ¿Me podrías volver a explicar eso otra vez? Vale, ¿de dónde sale esto? De la misma gramática, ¿cierto? La gramática me está diciendo que esto es una declaración seguida de otra declaración. Si yo quiero expandirlas, ¿cierto? Esta función evaluar declaración se encarga de ¿qué? De hacerle los cases al tipo de dato de declaración. Entonces, yo cuando tengo otra declaración interna, me toca enviarlo como eso. No es que la escuchada seguramente tiene el volumen muy bajito del micrófono, o yo estoy solo, no sé. Entonces, es eso, básicamente. ¿Listo, Hernando? Básicamente es por eso. Como estos son declaraciones, pues tengo que expandirlos. Listo. Ya lo aburrieron, muchachos. Entonces, seguimos por acá. Miren acá. Ya, miren lo que ha pasado. Ya saqué el i, ¿cierto? Y me queda esta expresión. 2, 3. ¿Sí lo ven acá? Entonces, ¿qué voy a hacer yo, muchachos? Voy a hacer otra que es evaluar expresión. Evaluar expresión, ¿qué va a pasar? Lambda. Esto recibe, pues, una expresión que vamos a evaluar. Cases, expresión. Y bueno, vamos a ver qué casos tiene la expresión. Pues tiene estos tres casos, ¿no? Tiene cuando recibe un identificador, número y expresión. Esta número. Entonces tengo expresión tipo 1, recibe un identificador. Lance mi identificador, no tengo nada más que hacer. Expresión tipo 2, recibe un número. Sáqueme el número. Y expresión tipo 3, recibe expresión igual a expresión. Si ustedes ven acá, expresión más expresión. Si está aquí, ¿sí lo ven? Expresión más expresión. Entonces, sencillamente, hágame una lista con eso. ¿Listo? Por ahora, perdón, tengo que aquí diferenciarlos porque no me da un error. Expresión, expresión, expresión 1, expresión 2. Esto cobrará más sentido ahora. No se preocupen por eso. Entonces voy a volver a evaluar esto. Y miren lo que va pasando. Entonces, muchachos, observen. Esto no, claro, porque pues me falta aquí evaluar las expresiones. Evaluar expresión, XP, y evaluar expresión, ¿cierto? XP. Entonces, muchachos, miren lo que va a pasar acá. Miren lo que va a pasar. ¿Qué cambios vieron ahí? ¿Qué cambios vieron ahí, muchachos? ¿Qué pasó con el árbol de sintaxis abstracta que nosotros veíamos? ¿Qué acabé de hacer con él? ¿Qué acabé de hacer con él? Desarmarlo, diría yo. Desarmarlo, exactamente. Esto es lo básico para cualquier lenguaje que funcione aquí. Lo primero que tienen que hacer es desbaratar el árbol, ¿cierto? Y ya después pueden empezar a hacer operaciones. Con este lenguaje, pues no puedo hacer mayor cosa, ¿cierto? Hasta ahí puedo llegar porque, pues, para implementar el while, para implementar esto, para implementar secuenciación, que es lo que están haciendo aquí, asignación y eso, pues necesitamos temas más avanzados. Lo que quiero que vean es que a través de los cases, yo desbaraté el árbol de sintaxis abstracta y saqué la información que necesitaba. Miren, saqué los identificadores, saqué los números. ¿Sí lo pillan allí, muchachos? Lo que acabé de hacer, por ejemplo, while expresión. While, por ejemplo, es tu declaración. Por ejemplo, x 2 puntos igual a 2, por ejemplo, eso es una declaración. Miren, saqué la información que necesito. ¿Listo? ¿Pillan allí, muchachos? Profe, ¿me puede mostrar el valor de expresión, por favor? El evaluar expresión, claro. Básicamente son cases y uno va sacando los datos que requieren. Eso es lo que se hace en general. Ahí. O sea, eso es lo importante ahí en general. Ok. Listo. Ahorita vamos a verlo en forma, pero les quedó la idea de lo principalmente que se quiere hacer con esto. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Alguien se atreve a resumir? ¿Qué dice yo aquí en general? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Alguien se atreve?
Este silencio, Dios mío. Desde ahí donde está señalando. Sí, no, ¿qué hice en general? O sea, ¿qué te quedó de todo esto que hice? Que hice una especificación léxica, que una gramatical, luego que hice unos data type, luego que un parser, luego que un escáner, que un interpretador, y luego que hice acá estas funciones. ¿Qué hice en general, Juan Pablo? A ver que usted de los que tiene pantalones para hablar. Bueno, yo lo veo como si estuviera, es que literalmente lo que está haciendo es declarando el lenguaje, o sea, no es más. Ujú. Y como tal está dando su propia gramática al lenguaje y su propia estructura en el sentido de que yo quiero que así sume, por ejemplo, como Scheme suma prefijo, usted ahí suma infijo, creo que es. Ujú. Sí, aunque no le he implementado la suma, ¿no? Básicamente lo que hice fue extraer la información y ponerla en listas, ¿cierto? Porque este lenguaje no me permitía hacer más con las herramientas que tenemos por ahora. Eso es. Pero hasta ahora, eso no, esos serían los procedimientos ya, ¿cierto? Sí, pero eso necesito explicárselos porque ahí necesito explicarles ambientes. Tampoco puedo explicarles esto de crear variables. Identificador igual a una expresión, tengo que explicarles cómo crear una variable. Eso tengo que explicarlo. Esos ambientes son los que son abstractos, abstractos, abstractos. No, los ambientes son los que almacenan las variables y nosotros consultamos los ambientes cuando queremos saber el valor de una variable. Eso es lo que se hace. Ok. Entonces es eso. Weidman dice que todo. ¿Cómo así que todo? No, que quiere que le explique todo, no lo último, sino Ah, ya. todo. ¿Alguien más se atreve a hablar? Básicamente yo tengo la participación de Juan Pablo, Camilo, de Hernando a veces de Brian, de Edison y John Edison a veces habla. Pero ¿qué pasa con el resto, muchachos? ¿Qué pasa con el resto? Yo creo que están jugando LOL, yo lo sospecho. ¿AFKs? Que yo sospecho que están jugando, la verdad. El día se presta, es una tarde bonita. Una tarde bonita y se presta para eso. ¿O me equivoco? No, 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 no. Bueno, muchachos, entonces, antes de seguir, seguimos, requieren que revisemos, es el momento. Atrévanse, muchachos, a preguntar. Profe, me muestra un momentico de valor de expresión, por favor. Sí, señor, aquí está. Profe, haga un resumen general, por favor. Vale, resumen general. Listo. Me dice hasta cuándo, espérate, yo Edison, me dice cuando pueda devolverme. Ya, profe, ya. Listo. Resumen técnico. Número 1, muchachos. Se hizo la especificación léxica. ¿Qué es la especificación léxica? ¿Cómo vamos a tratar lo que escribamos? ¿Qué son comentarios? ¿Qué hacemos con los espacios en blanco? ¿Qué es un identificador? ¿Qué es un número? ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo allí, ¿cierto? El problema, no, claro, le va a salir un byte identifier porque aún no nos falta conocimiento para implementar esto de fondo, ¿sí? Nada más que este es un ejemplo. En el parte de la declaración gramatical se especifica cómo el usuario escribe su lenguaje, ¿cierto? Yo ya les mostré los problemas de conflictos por la izquierda, ¿cierto? Que nos pasó con la declaración, ¿cierto? Que yo no puedo iniciar un data type con el mismo porque él no va a saber cuál va a diferenciar. Entonces, por ejemplo, allí puse los paréntesis, ¿cierto? Y para empezar. Y lo otro, muchachos, es que siempre se va a tomar como data type principal la primera que encuentre. En este caso, por eso decidí poner ese programa, para saber que un programa es una declaración. ¿Listo? Entonces, eso. Posteriormente, muchachos, usamos las definiciones de SLG, esta es la importante, para hacer el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo vendría siendo, pues, lo que vamos a escribir. El flujo recibe un parser, un string parser que recibe la especificación léxica y gramatical, recibe una función que va a evaluar el árbol de sintaxis abstracta y recibe un prompt, ¿cierto? El prompt es lo que les va a aparecer al lado. Pues puse XXX, pues como molestarles un poquito la vida. Y básicamente esas funciones de evaluar lo que deben de hacer es desbaratar el árbol de sintaxis abstracta de acuerdo como viene la gramática. Como yo sé que viene un programa primero, ¿cierto? Entonces viene un programa, listo, desbarato el programa. El programa, de acuerdo a lo que yo puse acá, ¿cierto? Va a tener una declaración. Posteriormente, desbarato la declaración, de acuerdo a la gramática, ¿cierto?
Todo lo que sea declaración, pues tengo que hacerle llamado recursivo porque pues entra como declaración. Y todo lo que sea expresión, pues tengo que mandarlo a una función que se encargue de desbaratar expresión. O sea, a la larga lo que vamos a hacer es generar un árbol de sintaxis abstracta con el parser. Y luego, ¿qué hacemos? Con nuestras funciones desbaratamos el árbol de sintaxis abstracta, le damos sentido y le damos una respuesta al usuario. Eso es lo que se hace. Ya. Ese es el resumen técnico. Igual, muchachos, no se preocupen. Ustedes en el taller 2 les va a tocar construir un interpretador. No se preocupen por eso. Desde cero. Vamos a ponerlo hacia el desnudo. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Bueno, los que están, porque ya ni sé cuántos están. Juan Pablo Díaz, ¿se preocupó? No, ustedes tienen el poder, muchachos. Ustedes son jóvenes. Ustedes están bastante jóvenes. Yo antes he visto que me pasan los años. Y los años pasan sin perdón. Entonces hoy es 21 de julio. Pero se vuelve niño cuando enseña, profe. Es claro, uno tiene que tener la energía de un niño toda la vida, porque si no, qué aburrido. No, volverse un auto todo amargado, qué pereza. O dar clases así todo monótono. Muchachos, el interpretador está compuesto por un streamer y un parser. Según el libro, en la página 235, el parser, ¡ay, qué pereza eso! Entonces, O sea que dígame. vos tenés el poder de la juventud, pero arraigado en tu profesión. Exactamente, sí, no, a mí me gusta hacer esto con energía, la verdad. A mí me parece muy aburrido, aunque yo sé que no le puedo llegar a todos los estudiantes, porque hay estudiantes que definitivamente, pues, no les interesa el tema y pues eso es muy respetable, eso sí, no puedo hacer gran cosa ahí. Bueno, esto es un interpretador de ejemplo. Bien, muchachos. Entonces, ahora sí, dígame. Profe, ¿será que puede pegar el último tramo de código que anexó allí en el link que nos compartió ahorita? Porfa, Sí. gracias. Listo, listo, ya pueden actualizar. Listo, muchachos. Entonces, voy a construir